Dios les bendiga, estamos tan alegres de estar aquí, orando por ustedes, orando por sus familias. Y espero que estén conectados durante toda la semana. Y pronto les cuento que vamos a tener Spotify para que usted pueda descargar las prédicas. Tenemos el canal de YouTube para que en cualquier momento usted pueda descargar y verla y edificarse. Queremos que estén conectados para poder edificarlos y para poder inspirarlos a que estemos bien todos con el Señor. Así que usted sabe que estamos en los últimos tiempos y tratamos la manera de que la tecnología la podamos usar de la mejor manera. Una vida con propósito. Acompáñanos y sé partícipe de lo que Dios hablará a tu vida en este programa. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Silíazar. Quiero comenzar con algo gracioso. Y supe de una mujer que iba en un avión. Y esta mujer abrió su Biblia y empezó a leer la Biblia. De repente el hombre que estaba a la par de su asiento se da cuenta que estaba leyendo la Biblia y le dice: ¿usted cree en eso? Y él dice: sí, yo creo lo que dice la Biblia. Y el hombre le dice: ¿y usted cree de aquel hombre que estuvo unos días en el estómago de una ballena? Ah, de Jonás. Sí, creo en Jonás. ¿Y usted cree que cuando llegue al cielo lo va a ver? Por supuesto que sí. Y si no lo encuentra, me dijo. Le dice el hombre. Entonces le pregunta a usted. Ya saben a dónde se iba a ir él, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dígale que esté a la par. Qué bueno verte el día de hoy. Sonríale, muévale las cejas en señal de que está alegre de que podamos ver acá. El tema del día de hoy: oyendo la voz de Dios. No hay peor cosa que no escuchar la voz de Dios. Y para ello yo quiero que empecemos a leer un pasaje de la Biblia. Si tú traes tu Biblia, y si no, pues la puedes ver en la pantalla, que está en Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y termina en el versículo número 13, que dice así, siempre en Isaías dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Escuche bien al que se vuelve a Dios. La zarza se convertirá en ciprés. Y dice: buscad a Dios mientras pueda ser buscado. Y si nos recomienda que tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser buscado, es porque un día realmente no lo vamos a encontrar. Es porque un día Él callará. La Biblia está llena de hombres de fe, hombres valientes, hombres guerreros, que han puesto su fe a prueba de fuego. Sin embargo, vemos en la vida del cristiano que nos insta a que no seamos cobardes. Abraham tuvo dificultades, pero Dios siempre le acompañó. Isaac en Génesis 26 tuvo batallas, pero Dios estuvo con él. Jacob libró batallas terribles, estafado, engañado, trabajó muchos años, pero Dios le devolvió todo. Moisés, Elías, y así podría yo mencionarles muchos hombres de la fe, pero hoy yo quiero enfatizarme en un solo hombre, en David. David
un hombre lleno de fe, un salmista que una vez fue ungido por el profeta Samuel. Él derrota a Goliat, y el gran enemigo de Israel, ese gigante. A raíz de que David vence a Goliat, el rey Saúl le pone una persecución de muerte a este muchacho que vence al peor enemigo de Israel. Él empieza a esconderse, se mete en cuevas, llega y un día los amalecitas roban todo lo que él tenía, su dinero, su familia, sus hijos. Se tuvo que hacer el loco un día porque el rey filisteo lo vio en la ciudad, y entonces tuvo que dejar babear y caer la saliva de la barba y hacer como si escribía en las paredes para que no lo matara el rey filisteo. Todo eso vivió David. David dejó muchas cosas e hizo muchas cosas más para poder ser librado, pero todo eso a él no le afectó. Hubo algo que al rey David le afectó, y fue el día que Dios ya no le habló. Y hoy yo vengo a decirle a muchas personas, la gente que me está viendo por los medios de comunicación, radio y televisión, que si alguna vez se han sentido que Dios no les ha hablado y que Dios ha callado, hoy yo le vengo a decir que Dios siempre ha estado ahí. Que al rey David no le afectó ser perseguido por un ejército. Al rey David no le afectó vivir en cuevas. A él le afectó solamente una cosa, y es cuando Dios ya no le habló, y es cuando Dios cayó. El peor tiempo que vivió David no fue el antes mencionado. El peor castigo que pudo haber recibido David fue que Dios ya no le haya hablado. Yo no sé cuántos se han sentido que Dios no les ha hablado y que Dios ha callado. No hay peor cosa que Dios ya no le hable a uno. No hay peor cosa y no hay peor tristeza sentirse que tus oraciones no pasan del techo. Y David se sintió así. Él habla en Salmos 32 y versículo 3 y dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ojo aquí, esta palabra gemir es la misma palabra en hebreo que significa rugir como un león. David rugía como un león y de día y de noche, porque no escuchaba la voz de Dios, porque no escuchaba el soplo apacible de su Dios que lo había librado de tantas batallas. Y en ese momento este salmo es escrito. Y él gemía, él clamaba, y por ningún lugar escuchaba la voz de Dios. No sé si me están entendiendo la magnitud del entender cuando Dios no te habla. David imploraba, David clamaba, David gemía como un león de día y de noche, porque por ningún lugar escuchaba la voz de Dios, y él quería que sus oraciones fueran escuchadas. El pecado más grande que tuvo David fue que Dios haya cerrado su oído al clamor de su siervo. Yo no sé cuántos hoy acá han orado y se han sentido vacíos, y han orado y han clamado y han gemido y ayunan y oran, y por ningún lugar sientes la salvación de tu Dios, y que todo lo que haces y todo lo que emprendes es un fracaso. La tristeza y el temor te invaden y no puedes hacer absolutamente nada, y te sientes solo. Te sientes absolutamente solo en este mundo a causa de que tus oraciones no son escuchadas. Así se sentía David. Esa palabra gemir, que es como rugir como un león. El peor momento de David fue cuando Dios
hizo silencio, cuando Dios ya no se pronunció. Y yo les puedo decir que lo peor que le puede pasar a un cristiano es que Dios calle. Yo no sé cómo tú te sentirías realmente si Dios ya no hablara. Nos sentiríamos desprotegidos, nos sentiríamos en el abandono, porque tú no sabes si vas a la guerra o no vas. No sabes si emprender un negocio o no emprenderlo. No sabes si salir de viaje o no hacerlo. No sabes si hacer cualquier situación. Y cuando tú lees tu comentario bíblico y buscas y vemos, y David comentó a Dios. Y David le habló a Dios. Y David le preguntó a Dios. Los salmos está lleno donde David le habla a él. Yo no sé cuántos de nosotros ponemos nuestros proyectos y ponemos nuestros trabajos, nuestras familias, y venimos y le preguntamos a Dios la relación, y hemos venido hablando de esa relación con Dios. Él lo que le interesa es de que tú y yo tengamos esa relación y esa sintonía para poder agradarle a Él. El asunto es que muchas veces nosotros en el afán de la vida no lo hacemos. Y muchos entristecemos al Espíritu Santo. El peor pecado que podemos tener es de rodillas orando, pidiéndole a Dios, pero con duda. Hoy yo sé que hay muchas personas que están queriendo emprender algo, pero mi pregunta hoy es, ¿tú le has preguntado al Señor? Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, ¿esto es lo que tú deseas? Y por difícil que sea, ya sea negativo o positivo, uno lo debe de respetar. Así que no podemos pasar desapercibidos de estos. En el primer libro de Samuel comienza narrando la historia de la nación y comienza por los jueces. Y después de la conquista y cómo el sacerdocio se corrompe y pierden lo santo, menosprecian lo santo y las ofrendas son menospreciadas. Y la palabra en 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Saben lo que no es tener la voz de Dios? Míreme acá, ¿sabe usted que no es escuchar la voz de Dios y no tener visión y no tener un GPS y no tener un camino? Y aquí Salmos nos dice que no había visión porque escaseaba en aquellos días la palabra de Dios. No oían, en otras palabras, la voz de Dios. Y termina en 1 Samuel o Samuel, en los jueces, termina con Sansón, termina con Gedeón y todos ellos. Y empieza una nueva etapa y es el tiempo de los reyes. Y empieza los reyes con Saúl. Y Saúl desobedece y Saúl va a una guerra. Y míreme acá, Saúl va a una guerra y no espera al profeta. Y él hace un holocausto. No le había hablado Dios a él. Y él hace esa ofrenda y se va a la guerra. Y en ese momento, él no había oído la voz de Dios. Cuando él no oye la voz de Dios, vino la muerte. Su hijo y el rey Saúl murieron a causa de desobedecer, uno, y a causa de no escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando él trata de consultarle a Dios, Dios calla, Dios hace silencio. Cuando Dios calla, lo que viene es muerte. Cuando Dios calla, lo que viene es ruina. Y cuando Dios calla, lo que viene es destrucción. Atención. Cuando Dios calla, tenemos que examinar nuestro corazón y saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón Dios no nos está hablando? Dios habla por medio de percepción, Dios habla, puede ser por una voz audible, Dios puede ser por medio de una canción, por medio de una oración, por medio de una prédica. Pero
el pasaje que empezamos dice buscarle en el tiempo donde puede ser hallado. Pregunto, ¿este es el tiempo de que puede ser hallado? La gente tiene a disposición todos los medios habidos y por haber para poder escuchar un sermón, para poder escuchar una canción, para poder escuchar una palabra de fe que nos pueda motivar. Pero si nosotros en estos tiempos, la era de la comunicación, no lo hacemos, entonces nosotros le estamos cerrando los oídos a Dios, y Dios sí quiere hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué hacer cuando Dios calla, pastor? Porque eso es realmente lo que quiero enseñar hoy. ¿Qué hacer cuando Dios calla? Número 1, lo que hizo David. Después de años de gemir y después de años de clamar y después de años que Dios no le escuchaba y de años de estar rugiendo como un león, escribe este salmo. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y mira aquí, Salmo 32, capítulo 5. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Te eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Él lo buscó todo el tiempo. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hizo David? Él confesó, míreme acá, su pecado. Él habló al Señor y le dijo, Señor, esto y esto hice. Tengo una persona que estoy ayudándola a salir de una situación muy difícil. Pero en ningún momento le he dicho, mira, lo que vos estás haciendo está mal. Porque el que está haciendo mal lo sabe, ¿sí o no? Y todo el mundo lo va a ir a acusar. Eso está malo, sos un pecador, sos una pecadora, sos esto, Están cansados de oír eso. Y entonces dije, Señor, ¿cómo le puedo hablar a esta persona de una manera distinta, de que no se sienta tan ofendida? Pastor, pero mire, es que hay que ser confrontativo. Sí, pero con amor. Esta persona es músico cristiano. Y le digo, mira, te voy a decir una cosa. Los dones y los talentos no se quitan. Siempre los vas a llevar. Y solo se me quedó viendo, gracias. Y he venido trabajando por medio de capsulitas pequeñas, tirándole. Y cada vez que yo me pongo a trabajar con ella, porque es mi paciente, empiezo a orar y decirle, Espíritu Santo, en este momento que yo estoy trabajando y la tengo con la boca abierta, que pueda recibir el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, porque cuando yo trabajo siempre también oigo música cristiana, pueda ser ministrada, pueda ser transformada a la persona que era antes de ser lo que pudiera ser ahora. Y cada vez que llegue le digo, mira, y ¿saben qué hago? Le pongo citas más cercanas. Y le digo, Señor, ¿qué le voy a decir esta vez? Y así voy trabajando. Pero una de las principales razones por la cual David fue amado por Dios y fue llamado conforme a su corazón es porque él reconocía su pecado. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Lo que hizo David para volver a escuchar la voz de Dios, y el Espíritu de Dios volvió hacia él y ponerle fin a esa situación difícil, fue que él puso sus pecados frente a Dios, porque él lo confesó. El profeta Jonás, que todos conocemos, y específicamente
En la escuela dominical nos cuentan siempre la historia. Él fue enviado a Nínive a dar una palabra, pero él se rehusó a ir a esa ciudad a dar la mala noticia. Entonces Dios calla. ¿Dónde creen ustedes que Dios escuchó y Dios le habló? Como dicen los niños, en la panza del pescado. Ahí empezó a clamar, allí empezó a gemir, ahí empezó a orar y a clamar y a dar voces de grito. ¿Sabe por qué? Porque él ya no quería estar ahí. Y yo creo que le dijo: Señor, perdóname por desobedecerte. Yo te prometo que si me sacas de donde estoy, yo iré a Nínive a dar esa palabra. Pues le dio náusea al pez y lo vomitó. Imagínense cómo pudo haber salido, lleno de algas marinas, todo babeado, todo. Pero ahí iba él. ¿Dónde crees tú que vas a clamar y a orar y a gemir como un león? En los buenos momentos. Si lo haces, buenísimo. Siempre va a ser en los malos momentos. En los momentos más difíciles de tu vida es donde está el Señor, ayúdame, Señor, sácame, Señor, sáname, Señor, dame empleo, Señor, esto, Señor, el otro. Ahí en ese momento estás dentro de la barriga del pez, dentro del vientre del pez, de una ballena. Y si no confiesas tus pecados, créeme que vas a seguir viviendo en ese vientre, que no es nada agradable. Y como en las caricaturas a veces sale, prende ahí una fuega, hace fogata y la ballena por el humo lo saca. No, pero ahí no hay ni cerillos, no hay nada. No hay carteritas para prender fuego, todo es húmedo. Yo creo que sí se lo tragó una ballena. Yo creo que Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Yo creo que Él mandó las plagas. Y mucha gente nos puede decir: tan loco, vos crees que de verdad se lo tragó una ballena. Mira el tamaño de una ballena, vos crees, ¿cómo crees que va a estar? Yo no sé cómo estaba, si así en posición fetal, estirado, yo no sé cómo estaba él. Lo que sí sé es que se lo tragó la ballena. Y yo no sé cómo has estado tú en medio de las situaciones difíciles. Sacudite, clamá, gemí, pedí perdón a Dios para que te vomite de donde estás. Y Dios pueda restablecerte, restituirte. Con Jonás lo hizo. Con Jonás lo hizo. Y luego Él lo va a seguir haciendo con nosotros. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo, dice Jehová. Y en la ley de Deuteronomio, cuando Dios le da por segunda vez la ley a Israel, Deuteronomio capítulo 30, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te ¿qué? No, digámoslo todos. 1, 2 y 3. Y te arrepintieras. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Y mire lo que dice el número 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Él te quiere levantar. Si tú te arrepientes y te conviertes a Él, tú y tu familia serán transportados a otro tiempo. Y mire lo que sigue diciendo en Deuteronomio. Vámonos rapidito al 8 y 9. Si tiene donde anotar, vaya a anotarlo. Y si no, usted sabe, puede buscar Casa de Bendición. Ahí en la página busca el tema de la prédica del día de hoy y ahí lo puede encontrar. Si no, trajo hoy lapicero. Dice así: y tú volverás, leámoslo juntos, 1, 2 y 3. Y tú volverás y oirás la voz de ¿quién? Si tú volverás y oirás la voz de Jehová y podrás por obra todos sus mandamientos que yo te he ordenado hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Míreme acá, rapidito. Póngame aquí la cámara 2. Dice que si tú te volvés a Jehová y oirás y haces todos tus mandamientos, dice,
y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. En otras palabras, el Señor quiere verte bien, pero una cosa demanda. Primero arrepentámonos de los pecados, busquémoslo a Él, y Él promete algo. Él promete que todo lo que hagas con tus manos Él lo prosperará. No sé si me está entendiendo, tal vez de este lado me entienden. Si se arrepienten de sus pecados, Dios prosperará todo lo que hagan sus manos. No, aquí tal vez aquí están más chispudos. Si ustedes lo buscan a Él, Él promete bendecir todo lo que hagan sus manos. Vamos a ver aquí. Si tú buscas a Dios, Él promete que te bendecirá por el producto de tus manos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oseas 5:15 dice así: andaré y volveré a mi lugar. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Él se esconde por una razón: para que tú vuelvas a buscarlo donde lo encontraste por primera vez. Hubo un día donde tú viniste a los pies del Señor y Él te cambió. Y cuando Él te cambió y te transformó en lo que hoy eres, para la gloria de Dios, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas aquel día que tú estabas llorando y le dijiste: Señor, ya no aguanto mi vida, quiero quitarme la vida, quiero matarme, ya no me aguanto ni a mí mismo? ¿Te recuerdas? Cuando estabas desesperado y estabas metido en el pozo de la desesperación y lo único que mirabas era hacia arriba y mirabas que estaba muy alto y no podías salir, y en ese momento tú decías y clamabas: Señor, ¿cómo salgo? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cuando tenías aquel vicio, aquel mal carácter? ¿Te recuerdas cuando tratabas mal a tu esposa o tratabas mal a tu esposo o tratabas mal a tus hijos? Y tú le pedías: Señor, cámbiame, no quiero perder el amor de mis hijos. En ese momento, cuando tú le estabas clamando que no tenías trabajo y no tenías para el almuerzo y no tenías para la cena, ahí tú hiciste la oración y le dijiste: Señor, ya no aguanto. ¿Cuántos hoy estamos hablando y le estamos pidiendo al Señor: Señor, ya no aguanto, sácame, ya no soporto esta situación? Y aquí dice el Señor y nos recomienda: te has arrepentido, inclina su mirada hacia abajo y dice: hey, estoy contigo, pero una cosa no te puedo perdonar, es que sigas en pecado, es que sigas en iniquidad. Y lo único que quiero es que vengas y procedas al arrepentimiento para que yo pueda extender mi brazo y pueda sacarte de donde estás. Oseas lo dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Pregunto: ¿por qué lo buscamos en la angustia y no lo buscamos cuando estamos bien? Cuando hiciste el mejor negocio de tu vida, lo primero que hiciste es pensar en tu familia. Dijiste: mi amor, la llamaste, cerré el negocio. Hoy sí vamos a poder salir a aquel lugar, hoy sí vamos a poder comprar a aquel lugar. Y te olvidas de Dios, y Dios por un lugar en una esquina observando y diciendo: ok, te he bendecido. Y me parece que bendigas a tu familia, pero ¿quién te ha dado esa familia? ¿Quién te ha dado ese empleo? ¿Quién te dio el favor y la gracia para que ese negocio se cerrara? Y tú, con tus oídos cerrados, óyeme, no escuchas lo que Dios te está diciendo para decir: Señor, antes de llamar a mi esposa voy a agarrar el celular celestial y le marco. ¿Aló? Hablo al cielo. Sí, mire, por favor, comuníqueme con Jesús, con Dios, mi Padre. Me urge hablar con Él. ¿Aló? Sí, Padre,
Padre, gracias, gracias, porque yo sabía que tú estabas en el cielo mientras que yo estaba haciendo este negocio. Tú estabas orquestando algo para que el negocio se diera, para que el empleo se diera, para que la relación se diera, para que la respuesta positiva que estaba esperando se diera. Sí, Señor, Padre, gracias, 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 gracias. Yo creo que tu Padre diría: no te preocupes, hijo, siempre he estado contigo. Es el principio de las cosas grandes que vienen a tu vida, porque has reconocido que de donde viene todo es del cielo. No viene del producto de tus manos, todo viene del cielo. ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿Alguien puede hacer algo por Jesús? ¿Alguien puede hacer algo por Jesús? Jeremías 10:20. Con esto voy cerrando. Y dice: mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Mire lo que pasa cuando uno no busca a Dios. Todo se derrumba, todo se pierde. Mire, esto es para que lo entienda desde el más pequeño, que pueda tener ya conocimiento, 10 años, 12 años, 5 años, un católico, un ateo, un cristiano, un teólogo. Es un mensaje sencillo que lo pueden aprender y poner en práctica. Cuando Dios calla, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Así que el arrepentimiento, la búsqueda, la adoración es atraerlo a Él una vez más. Es atraerlo una vez más. Esdras 3:12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban. Hubo un tiempo que la casa de Dios fue destruida, y cuando la gente empieza a ver que estaban echando los cimientos, empiezan a llorar. Eso era buscar a Dios. La voz de Dios había callado, y los cimientos de esta casa lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y gritaban: ¿cuántos pueden dar un grito de alegría? Señor, oye. Gritaban. El 13 dice: y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de la alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. En otras palabras, lo oía el cielo. El Padre se vio y dijo: me alegro, porque habían visto la casa postrera, pero ahora están reconstruyendo los muros y se está restaurando. Todo aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Silíazar.